capítulo 80, verso 1. Y al final de 2 años, vean eso, por un lado que representa los 2 milenios, desde que vino Yahushua hasta hoy. Yahushua vino como el Cordero a redimirnos, pero aquí estamos después de 2000 años, como los 2 años ahí, y las cosas se han ido poniendo peor con la historia. Por otro lado, imagínense, 2 años pasaron, el pueblo se le puso todo peor y tuvieron que aguantar 2 años más, y lo volveré a hacer. Sí, Yahushua dijo en Juan 17, ¿verdad? Les he revelado tu nombre a los que del mundo me diste, así como Moshe reveló el nombre, y después vendrían 2 años más, 2 milenios en este caso. Qué duro para Moshe. Y al final de 2 años, bueno, para el pueblo principalmente, pero digo Moshe como líder, dice, ay, padre, ¿para cuándo? ¿Verdad? Porque también es como eso, imagínense Moshe yendo para Egipto diciendo, ya lo voy a sacar, ya vamos a salir, ya es el año, y ya bueno, faltan 2 años más. Como verá uno ahorita esperando, que ya se cumpla, ¿para cuándo, padre? Y al final de 2 años, Yahweh otra vez envió a Moshe a Faraón para traer fuera a los hijos de Israel y enviarles fuera de la tierra de Mizrayim. Y Moshe fue y vino a la casa de Faraón, y él le habló a él las palabras de Yahweh, quien le había enviado. Pero Faraón no quiso hacer caso a la voz de Yahweh, y el poderoso despertó su poder en Mizrayim contra Faraón y sus súbditos, y Yahweh azotó a Faraón y su gente con plagas muy grandes y dolorosas. Y Yahweh envió mediante la mano de Aarón y tornó todas las aguas de Mizrayim en sangre, con todos sus arroyos y ríos. Entonces la primer plaga, la de sangre, convertir el agua en sangre. Aquí vemos directamente, dice, por la mano de Aarón. En la Torah vemos que Yahweh le dice a Moshe, porque recuerden que Aarón era su enviado. Y como Moshe fue salvado del agua en la cual fue puesto, entonces Yahweh no mandó a Moshe a herir el agua, sino que lo hiciera a través de Aarón. Al cambiar el agua del Nilo en sangre, recuerden que el faraón había dicho, el Nilo yo lo hice, el Nilo es mío. Pues puede usted volverlo agua otra vez. Ahora, lo primero que se cambia es en sangre. Recuerden que Moshe fue sacado del Nilo. Y normalmente el nombre Moisés, Moshe, porque era egipcio, recuerden, era el nombre dado refiriéndose a aquellos que venían de un Elohim X, el que salió de tal Elohim. Entonces, como él fue sacado del agua, y para ellos el Nilo era un Elohim, era un Dios, entonces ellos lo más seguro le pusieron Moshe algo, o el nombre del Dios Moisés, ¿verdad? De este salió. Lo más seguro, ese nombre que estaba ahí para los egipcios era el Nilo, el del Dios del Nilo. Entonces Yahweh lo primero que hace es herir el Nilo para mostrar que Moshe no venía de ese Elohim, venía de Yahweh. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan? El Dios del Nilo era el Happy. Buen Happy. Lo dibujan azul. Entonces se llamaba Happy, que lo ponen con H, entonces algunos dirían Happy. Pero el Dios Happy era el del Nilo. Entonces, al volver el agua del Nilo en sangre, era una representación de que estaba destruyendo a ese Elohim, de que le estaba ganando, de que lo mató. Por eso el agua se volvió sangre. También, no, este sería el que sigue. Bueno, puede estar conectado porque Heket era la diosa de la fertilidad, del agua y de la renovación. Entonces, con el agua vuelta sangre, una vez más, no solo a Happy, sino a Heket se le estaba hiriendo. Pero también es particular que esta diosa se le dibujaba con cabeza de rana. Y verdad, y vamos a ver también lo de la plaga de las ranas. Entonces dice después: y Yahweh envió mediante la mano de Aarón y tornó todas las aguas de Mizrayim en sangre con todos sus arroyos y ríos. Y cuando un Mizri venía a beber y sacar agua, él miraba dentro de su jarra, y he aquí todo el agua se había convertido en sangre. Y cuando él venía a beber de su taza, el agua en la taza se volvía sangre. Entonces, cuando empezó la plaga, digamos, si una persona estaba agarrando un vaso de agua, era agua en ese momento, pero cuando llegó la plaga, se volvía sangre. No era como que solo el Nilo se volvió sangre. Toda el agua en todo lado, en ese instante. Recuerden que una de las cosas que nos dice Apocalipsis con respecto a los 2 testigos, para conectar ese tiempo con este tiempo, es que los 2 testigos tienen el poder de cambiar el agua en sangre. Entonces eso muestra que Moshe y Aarón son representación de los 2 testigos.
Dice en Apocalipsis 11, verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, como Eliyahu, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como Moshe y Aarón. Entonces uno de los dos es Eliyahu, el otro es el testigo como Moshe, y Eliyahu también es como Aarón, entonces de ahí la representación con ambos. A buen punto también. Sí, eso indicaría que el agua de los israelitas seguía siendo agua. A ellos no se les cambiaba sangre. De hecho, y no sé si es que es de aquí donde lo he leído o de las leyendas de los judíos, sí, yo creo que es de los judíos, Midrash así, que los egipcios, se dice en el judaísmo, los egipcios le pagaban a los israelitas por su agua, para ellos poder beber agua, y así enriqueció a los israelitas de Yahweh, según el judaísmo. Entonces decían, es que su agua no se convierte en sangre, véndame un poquitico con sangre. Recuerden que en las trompetas va a caer Ajenjo, una estrella llamada Ajenjo, que va a caer sobre las aguas, las fuentes de las aguas, y estas se van a volver amargas. Pero bendito Yahweh, para las trompetas lo que se va a estar destruyendo es una tercera parte. Entonces va a ser una tercera parte de los ríos, y las aguas se van a volver ajenjo. Esperemos, obviamente, con estas cosas, en el nombre de Yahushua, que los 144,000, donde sea que se encuentren, su agua siempre esté bien, no sea ajenjo, ni sangre, porque también se va a cambiar en sangre en un momento. Que siempre se mantenga el agua para los escogidos, incluso si es la voluntad de Yahweh, bendito Padre, que sea milagrosamente, ¿verdad? Como para que quizá el río del barrio, sí, sangre, pero mire, mi tubo sale agua, no le diga a nadie. Entonces dice el 5, y cuando una mujer amasaba su masa y cocinaba sus viandas, su apariencia se convertía a la de sangre. Entonces, como normalmente usaban sangre, ¿verdad?, para mezclar y hacer, cuando ya tenía, era una masa de sangre. Y Yahweh envió otra vez e hizo que todas sus aguas produciesen sapos, y todos los sapos entraron a las casas de los Mizrayim. Entonces las aguas empezaron a producir sapos de manera que ni nos lo imaginamos. Se dice que de hecho el mismo sudor de los egipcios, cuando sudaban en la noche, producía sapos. Entonces imagínense estar durmiendo y por eso un sapo ahí, otro sapo. Entonces estaba lleno de sapos por todo lado. Se dice de un sapo en particular que era gigante, que salió del mar y agarraba las casas, subía a los techos de las casas y arrancaba los techos, según el judaísmo. Entonces, y Yahweh envió otra vez y causó que todas sus aguas produciesen sapos, y todos los sapos entraron a las casas de los Mizrayim. Aquí sería la plaga de los sapos. Sería, como les dije, Eket, ¿verdad? Que estaba conectada con agua, pero también con sapos. Por eso es que el agua empezó a producir sapos. Entonces eso muestra, o ranas, eso muestra que Yahweh tiene control incluso sobre esos Elohim, porque si ellos adoraban a Eket como la diosa de las ranas y los sapos, ¿por qué ella no los protegía? Sino que más bien los estaba destruyendo con su poder de hacer ranas y sapos, ¿sí me explico? Entonces, o Yahweh lo controla o lo destruyó y está trayendo sapos para que vean que ella no tiene ningún control, esa diosa. Y cuando los Mizrayim bebían, ahí dice sus panzas, sus estómagos se llenaban de sapos, y ellos bailaban en sus estómagos como ellos bailan cuando están en el río. Entonces, si tomaban algo, se volvía sapos dentro de sus... Usted se imagina qué asqueroso, qué espantoso. Si yo, o sea, por un lado solo ver el sapo ya es desagradable, ¿verdad? Uno ve un sapo y qué cosa más fea, que ni me salte a mí, ¿verdad? Yo me acuerdo un día que andaba con mi hermana, vieras el miedo que le dio de unos sapos, que había una cantidad de sapos y había que cruzar un río y era lleno de sapos, pobrecita. Y cuando los Mizrayim bebían, sus estómagos se llenaban de sapos, y ellos bailaban en sus estómagos como ellos bailan cuando están en el río. Y todo el agua potable y el agua de cocinar se volvió sapos. Entonces aquí estamos viendo que ya era otra plaga, porque recuerden que Faraón le dijo a Moshe, por favor ya detenga esto. Entonces, ok, dejó de ser sangre y se volvió agua. ¿Nos va a dejar ir? No, ya me arrepentí. Sapos. ¿Verdad? Entonces empezaron a salir sapos del agua. Y todo el agua potable y el agua de cocinar se volvió sapos. También cuando ellos se acostaban en sus camas, su sudor criaba sapos. No con ventilador por todo lado para no sudar. Ay, no. A pesar de todo esto, el enojo de Yahweh no se viró de ellos, y su mano estaba extendida contra todos los Mizrayim para azotarles con cada plaga pesada. A ver, ¿no dijo lo del sapo gigante?
Más adelante. Ah, con el pulpo. Era el pulpo, era un pulpo. Sí, es que era un bicho extraño, ahora vamos a verlo. Era el Kraken. Y Yahweh envió y pegó su polvo a piojos, y los piojos se pusieron en Mizrayim hasta la altura de 2 cubos sobre la tierra. El polvo se empezó a convertir en piojos. Usted se imagina, así de piojos. Uno caminando en piojos. Que no se me pegue. Imagínese 2 cubos de puro piojo. Sí, sí, el pobre faraón, que no medía ni 2 cubos, el pobre estaba repleto de piojos, lo cubrían los piojos. Y recuerdan que tenía la barba que le llegaba hasta el suelo. No, hombre, ese hombre estaba plagado de piojos. Ahora, recuerden, en realidad las primeras plagas no tocaron al faraón y a los líderes del faraón. Y por eso se endurecía su corazón, porque decía, el pueblo me vale, yo estoy bien. Entonces por eso seguía endureciendo su corazón. Entonces sí tengo que decir eso. Aunque sería vacilón imaginarse al piojo. O sea, así me decía mi papá, mi piojo. Ahora, también esto es interesante, porque esta fue la primer plaga que los brujos no pudieron copiar. Cuando cambiaron el agua en sangre, los brujos hicieron agua en sangre. Entonces dijeron, ves, brujería lo que está haciendo Moshe y Aarón, tranquilo, faraón. Ah, sí, ok, entonces no lo acepto. Cuando cambió agua en rana, ellos también hicieron cambiar agua en ranas. Ah, ve, es brujería. Pero según se dice en el judaísmo, al menos, la brujería o la hechicería no puede hacer nada que sea más pequeño que una petipoa. Entonces, supuestamente la brujería no puede producir nada que sea así de pequeño. Entonces el piojo se le salió de las manos a los brujos. Los brujos no pudieron convertir el polvo en piojos. Y ahí dijeron, eso solo puede ser el dedo de Elohim. Ahí fue donde le dijeron al faraón, esto tiene que ser el poderoso, porque nosotros eso no lo podemos copiar. Entonces esa fue una de las razones por las que hizo esta plaga, además de herir o mostrar que tenía poder sobre el dios Geb, o Geb, que es el de la tierra, el del polvo de la tierra. Y Yahweh envió y pegó su polvo a los piojos, y los piojos se pusieron en Mizrayim hasta la altura de 2 cubos sobre la tierra. Los piojos también eran muy numerosos en la carne del hombre y las bestias, en todos los habitantes de Mizrayim. También sobre el rey y la reina Yahweh envió los piojos. Eso muestra que antes de eso no había llegado al faraón las plagas. Entonces por eso el faraón sí decía, ay, que siga, no importa. Ahora sí le llegaron los piojos. Entonces el pobre estaba hundido en piojos. Pobre faraón, imagino que lo tenía en un trono bien alto. A pesar de esto también, que es sorprendente, ¿verdad? Como una criatura tan pequeña puede ser tan molesta. Solo tiene que ser la cantidad. Y como Yahweh, o sea, con esto les está mostrando que no son nada. Es como, vea, con piojos, ya los dejo destruidos. Ustedes se creen en Elohim y simplemente les dio piojos. 2 cubos. No me puedo imaginar esa cantidad de piojos, que Yahweh tenga misericordia. A pesar de esto, el enojo de Yahweh no se desvió y su mano estaba todavía extendida sobre Mizrayim. Recuerden que van a ser 10 plagas, ya todo el mundo lo sabe. Así como Abraham pasó por 10 pruebas. Abraham pasó todas las pruebas. Egipto y los gentiles no, por ende pasaron las plagas. Vean como les dije que esto es un ejemplo de la venida de los 2 testigos. Los 2 testigos vienen al mundo y predicen 10 plagas, igual que Moshe y Aarón. Eso es algo que bendito Yahweh, no he visto en ningún lado el Padre lo puso, con simplemente llevar el orden del Apocalipsis. No es como que, sino que conectando cosas. Fue sorprendente ver eso, porque la escritura no lo deja así claro, no lo dice de manera obvia. Y de hecho en el cristianismo no le van a llegar, porque para los cristianos el primer sello es el anticristo. Pero vemos que, bueno, sí, por un montón de razones con respecto a la forma en que interpretan Apocalipsis, no creo que le lleguen a este punto, que es muy importante. Ya lo he dicho un montón de veces, entonces yo creo que ya todos lo saben. Los 2 testigos vienen como Moshe y Aarón, por eso se dice que tienen el poder de cambiar el agua en sangre, para que entendamos, la primera plaga, ¿se acuerdan? Ok, ellos son los que van a traer las plagas del fin. Los 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio predican los 2 testigos como Moshe y Aarón. En esos primeros 3 años y medio se dan los 7 sellos. El 7º sello son las 7 trompetas. Entonces, en los primeros 3 años y medio se dan los sellos y las trompetas. 7 y 7. Entonces uno diría son 14, ¿verdad? Pero, como dije, el 7º sello son las 7 trompetas.
Entonces ahí no se cuenta esa. ¿Estamos? O sea, en el sello lo que hay es un silencio para que empiecen las 7 trompetas. Entonces, ahí de los 14, digamos, tenemos así y 14. Entonces, quitamos la de el séptimo sello, porque ya son las 7 trompetas. Quitamos el primer sello, porque recuerden que el primer sello es el testigo como Moshe, que viene en el caballo blanco venciendo y para vencer. Es el vencedor de Apocalipsis 2 y 3, el vencedor del Números 24, el príncipe del pacto de... También el Malach del pacto, príncipe del pacto de Daniel, el Malach del pacto de Malaquías 3:1. Entonces, se quita el séptimo sello, se quita el primer sello, porque es la salida del testigo como Moshe. Es positivo. Después, la séptima trompeta es la cosecha de los escogidos. ¿Recuerdan? Eso es bueno, es positivo. Van a ser llevados vivos los 144,000. Nos quedan 11. Y recuerden que el quinto sello es cuando los mártires reciben cuerpos, los que están esperando en el paraíso. Entonces positiva. Nos quedan 10 plagas negativas. Las 10 plagas negativas que los dos testigos anuncian, como lo hicieron en Egipto Moshe y Aarón, vienen siendo el segundo sello, tercer sello, cuarto sello, sexto sello, primera trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta y sexta trompeta. Esas son las plagas negativas que traen los dos testigos o anuncian los dos testigos en los primeros 3 años y medio. Después de que los escogidos fueron llevados, solo quedan los impíos en el mundo. Los escogidos llevados, los muchos los matan, entonces solo quedan los impíos en el mundo. Ahí caen las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira, que ya es lo último. ¿Estamos? Sí, la segunda mitad, ¿verdad? Ya cuando los escogidos no van a estar en el mundo. A pesar de esto, el enojo de Yahweh no se desvió y su mano estaba todavía extendida sobre Mizrayim. Y Yahweh envió a toda clase de bestias del campo a Mizrayim, y ellos vinieron y destruyeron todo Mizrayim, hombre y bestias y árboles y todas las cosas que había en Mizrayim. Recuerdan que en el cuarto sello de Apocalipsis también habla de que las bestias van a matar hombres. Habrá que ver en qué manera se va a dar, puesto que, como he dicho, se puede dar a través de un virus, se puede dar como también en algunos lugares se ha dado el hecho de que se rebelan los animales al hombre y simplemente empiezan a matar hombres. En algunos lugares ha pasado con algunos animales. Y Yahweh envió serpientes feroces, escorpiones, ratones, comadrejas, ranas, juntos con otros reptiles, moscas, avispones, ¿verdad? Recuerdan la que normalmente aparece como la plaga de las moscas, pero fue moscas y otro montón de cosas. La de las moscas y se toma como la plaga de las moscas por el dios Kepri, que es el dios egipcio del movimiento del sol y el renacimiento, y se dibujaba o lo hacían con cabeza de mosca, pero en realidad hay quienes dicen que no era cabeza de mosca, era cabeza de escarabajo, que ellos en Egipto adoraban un escarabajo específico como si fuese el creador de todo. Entonces por eso envió todo tipo de insectos, porque hay un dios que tiene cabeza de insecto y ellos pensaban tener control sobre, por ende los insectos los destruyeron. Y todo dice moscas, avispones, pulgas, además de los piojos ahora envió pulgas, insectos y mimes. ¿Qué dice ahí en vez de mimes? Los jejenes, el jejen. ¿Recuerdan el jejen? La historia del jejen. Un rey que entró a Jerusalén, destruyó todo y se atrevió a entrar hasta el lugar purísimo, decir como que aquí no hay Elohim. Ellos no adoran ningún Elohim porque no tenían ídolo en el templo. Entonces entró hasta el lugar purísimo y se burló del Todopoderoso de los israelíes. Y cuando iba en el agua se empezó a mover, porque iba en un barco, se empezó a mover el agua y dice, ok, es que el Elohim de los hebreos es un poderoso del agua. Entonces como ahora estoy en el mar, ahora sí me viene a atacar, por lo que le hice allá. Entonces Yahweh dice, ¿usted cree que es así? Espérese nomás. Entonces calmó el agua. Y él, verdad, yo soy todo. Y cuando llegó a casa, un día, un jejen, que se dice es el mosquito más pequeño que hay, se le metió por la nariz y se le fue aquí arriba y empezó a alimentarse de su cerebro y empezaba él a sentir un dolor que no podía soportar. Entonces así pasó años. Un día, y se le empezó a hacer así la pelota, un día iba pasando por un lugar y escuchó a alguien golpear un
golpea el metal. Con el golpe del metal se dio cuenta que se le calmó el bichillo. Entonces dice, uy, no me duele. Entonces contrató a gente para que golpeara un metal todo el día a la par de él. Y si era hebreo, al que había contratado, no le pagaba. Porque decía, tu pago es que tu Elohim tu pago es verme sufrir. Entonces no le pagaba. Y a un gentil sí le pagaba. Hasta que el bichillo se acostumbró al sonido y ya eso no le hacía nada. Entonces siguió comiendo y comiendo y terminó muriendo. Y lo abrieron y el jejen ya era como así, de la pelota adentro. Entonces, eso era medida por medida, porque así como ese rey se atrevió a entrar hasta el lugar purísimo, entonces Yahweh hizo que un mosquito, lo más indefenso, entrara hasta el lugar purísimo del cuerpo, que es la cabeza, y lo destruyese. Entonces, medida por medida, los jejen. Cada enjambre según su tipo. Y todo reptil y animal con alas según su tipo vino a Mizrayim, y afligieron a los Mizrayim sobremanera. Y todo reptil y animales con alas según su tipo vino a Mizrayim, y afligieron a los Mizrayim sobremanera. Y las pulgas y moscas invadían los ojos y oídos de los Mizrayim. Usted se imagina, porque tras de eso no solo eran criaturas X, eran enviadas por Yahweh para atacar como enemigos del humano. Entonces no respetaban nada. Por ejemplo, ¿verdad? Una mosca, esas moscas trataban de meterse en los ojos y las pulgas, dice también. Y el avispón vino sobre ellos y les echaba a ellos. Y les echaba a ellos, y ellos se iban de él dentro de sus cuartos internos, y él les perseguía. Y cuando los Mizrayim se escondían a ellos mismos por motivo del enjambre de animales, ellos encerraron sus puertas tras ellos. Ellos cerraban sus puertas tras ellos. Oigan, esta aquí es la parte. Y Yahweh ordenó al Sulanut, el Sulanut se llamaba, que estaba en el mar, que viniese arriba y entrase a Mizrayim. Y ella tenía brazos largos, 10 cubos de largo de los cubos de un hombre. Ahora es el Sulanut, pero por eso le dije que era como un pulpo ahora, ¿verdad? Que me acordé poco después. Y ella subía sobre los techos y destapaba las vigas y pisos y las cortaban. Y estiraba su brazo dentro de la casa y quitaba la cerradura y el cerrojo y abría las casas de Mizrayim. Entonces el Sulanut llegó y tal vez era como un pulpo, por lo que menciona, tan largo que tenía los brazos, y quitaba los techos, abría la puerta y se metían todos los bichos. Ahora con el techo quitado, ¿verdad? Yo no sé para qué, pero bueno. Más acceso. ¿Ah? Rey Tito, toda. El rey Tito fue el que le pasó lo del jejen. Sí, eso fue con lo del 70, ¿verdad? Porque él fue el que entró ahí, que quería poner su Elohim, quería poner su imagen dentro del lugar purísimo, y lo llamaron también abominación desoladora, igual que el cerdo que sacrificó Antíoco. Pero entonces sí, el rey Tito, cosa seria, ese rey fue el que entró al lugar purísimo, quería poner su imagen ahí, puesto que vio que no se adoraba imagen. Y por eso Yahweh metió un jejen en su cabeza como lugar purísimo. Conquistó Jerusalén, profanó el Kodesh HaKodashim en el Beit HaMikdash, arrancó el parojet, ¿verdad? Que es el velo, y blasfemó al Todopoderoso diciendo: he vencido al rey en su propio palacio. Más tarde se embarcó para volver a Roma. Yahweh atacó el barco con una fuerte tormenta que levantó grandes olas y dejó el barco en peligro de zozobrar. El Elohim de esta nación solo tiene poderes en el agua, aparentemente, exclamó Tito sarcásticamente. Ahogó la generación de Enosh, ahogó la generación del diluvio, ahogó al faraón y su ejército. Y Yahweh no me pudo vencer mientras estuve en su propia casa. Tuvo que esperar hasta que llegara al océano para matarme. Rasha, contestó Yahweh, que es malvado, impío. Te castigaré con una de mis criaturas más pequeñas. Yahweh encomendó al ángel del mar calmar las olas, y Tito llegó seguro a Roma, donde fue recibido con celebraciones triunfales. Luego fue al baño para refrescarse. Cuando se iba, se le ofreció la habitual copa de vino, pues el baño da sed. Después de tomarla, un pequeño jejen entró en su fosa nasal y luego penetró en su cerebro. El jejen permaneció vivo en la cabeza de Tito y comenzó a golpear su frente. Tito no podía encontrar descanso ni día ni de noche. El jejen taladraba incesantemente dentro de él. Sufrió así por 7 años. Un día Tito pasó por un herrero. Al escuchar al herrero martillar sobre su yunque, esa es la palabra que está buscando, el yunque,
el Jején paró de taladrar. Finalmente llegó al alivio. Finalmente, es que está mal escrito. Finalmente llego al alivio, exclamó Tito, extasiado. Ordenó un herrero para que martillase todos los días ante él en el palacio. Cuando el herrero enviado al palacio era un gentil, Tito le pagaba por sus servicios. Si era yahudí, Tito se abstenía de pagarle y le decía: para ti es suficiente con ver a tu enemigo sufrir. Después de 30 días el Jején se había acostumbrado a escuchar el martillo y volvió a golpear dentro de la frente de Tito. Cuando murió el malvado emperador, su cabeza fue abierta para encontrar al Jején. Para su sorpresa tenía el peso de una golondrina totalmente desarrollada. Yahweh castigó a Tito midá keneged midá, medida por medida. Así como Tito ingresó a un lugar al que no pertenecía, el Kodesh HaKodashim, lugar purísimo, así el Jején invadió un lugar donde no pertenecía ni pudo haber existido naturalmente. ¿Verdad? Un Jején normalmente no hubiera hecho eso, fue porque Yahweh lo permitió. El cerebro de Tito. Así como Tito se vanagloriaba de su fortaleza, Yahweh lo castigó con una de las criaturas más débiles, un mero Jején. Y ella subía sobre los techos y destapaba las vigas y pisos y los cortaba, y estiraba el brazo dentro de la casa y quitaba la cerradura y el cerrojo y abría las casas de Mizrayim. Luego venían los enjambres de animales dentro de las casas de Mizrayim, y el enjambre de animales destruyó a los Mizrayim y les afligía a ellos sobremanera. A pesar de esto, el enojo de Yahweh no se desvió de los Mizrayim y su mano estaba aún extendida contra ellos. ¿Verdad? Entonces también algunos podrían decir: pero ¿por qué Yahweh así? ¿Por qué no se arrepentía? Por un lado, la dureza del corazón del faraón, le había dado la oportunidad de dejarlos ir. Pero por otro lado, vean cómo el faraón ya había aumentado el sufrimiento sobre el pueblo de Israel una y otra vez. Quizás si lo contamos habrían sido 10 veces. Entonces Yahweh dice: no, espérese, ahora le tocan 10 castigos, porque han traído demasiado sufrimiento al pueblo por años. Estos castigos están viniendo días. Ahora es suficiente para equiparar, pero dice: luego venían los enjambres, ya lo dije eso. 24. Y Yahweh envió la pestilencia, y la pestilencia saturó a Mizrayim. La pestilencia saturó a Mizrayim en los caballos y burros, y en los camellos, en los hatos de bueyes y ovejas, y en los hombres. Entonces empezó a herir las bestias de campo, las que usaban para preparar la comida. Bueno, para hacer que diera comida a la tierra. Aquí estaba contra el dios Hathor. El dios egipcio Hathor fue al que Yahweh venció con esta plaga, que es la diosa del amor y la protección, pero se le dibuja con una cabeza de vaca. Entonces era la plaga contra las vacas, burros, bueyes y demás, que Hathor debería aguantar, ¿verdad? O sostener o proteger. También vemos Thor, que se podría decir, ¿verdad?, de toro. Hathor se puede ver casi como el toro. Entonces a esa fue la diosa que venció en ese momento. Dice: y cuando los Mizrayim se levantaron temprano en la mañana para llevar su ganado a apacentar, ellos encontraron todo su ganado muerto, perdido. Todo su ganado perdido. No encontró la conexión. Ganado. Y quedaba del ganado de los Mizrayim solo 1 en 10. Pero del ganado que pertenecía a Israel en Goshen, ninguno murió. Vean qué poderoso, bendito Yahweh. Entonces, repito, el ganado era necesario para poder hacer que la tierra diera fruto. Y también para otro montón de cosas, ¿verdad? Leche y demás cosas que se sacan del ganado. La carne misma, la lana de las ovejas, etcétera. Todo lo perdieron los egipcios, pero las ovejas, vacas, bueyes, burros, asnos y demás de Israel, intactos. Y Yahweh envió una inflamación ardiente en la carne de los Mizrayim. Esa fue la plaga de las úlceras. Recuerden que la primer plaga postrera en Apocalipsis va a ser que todos los que tienen la marca de la bestia se les va a hacer una úlcera muy muy dolorosa. Aquí este castigo era para vencer a la diosa Isis, que es vista como la diosa de la medicina y la paz, ya que no pudieron sanar estas úlceras. Y Yahweh envió una inflamación ardiente en la carne de los Mizrayim, que reventaba sus pieles y se volvía un picor severo. Les daba mucha picazón. En todos los Mizrayim, desde las suelas de sus pies hasta las coronas de sus cabezas. ¿Verdad? Similar a Job. Entonces Job se fue de Egipto, pero de Egipto no salió de Job, digo.
Entonces ahí estaba con una plaga parecida al pobre. Y había muchos abscesos en su carne, tal que su carne se desgastaba hasta que ellos se volvían podridos y putrefactos. ¿Se acuerdan? Similar al faraón anterior. A pesar de esto, el enojo de Yahweh no se desvió y su mano estaba todavía extendida sobre todo Mizraim. Y Yahweh envió un granizo muy pesado que azotó sus viñas y rompió sus árboles de frutas y los marchitaba a los que les caían encima. Granizo muy pesado. Recuerdan que en Apocalipsis vemos que igualmente en una de las plagas postreras va a haber un granizo que es como de 30 a 40 kilos de peso, que va a empezar a caer. Bendito Yahweh, ya no vamos a estar aquí para ese momento, pero no me puedo imaginar una piedra de hielo de 40 kilos que le caiga en la cabeza a uno, una lluvia. También en Apocalipsis, repito, ahí hay una plaga similar de granizo. También cada hierba, bueno, y con respecto a eso, la diosa a la que Yahweh habría vencido o mostrado que tenía control sobre, sería Nut. Muy loca. Que era la diosa del cielo. Entonces por eso hizo que cayera granizo del cielo, que lloviese granizo con fuego. También cada hierba verde se marchitó y pereció, porque un fuego descendió mezclado entre el granizo. Por eso el granizo y el fuego consumió todas las cosas. Entonces, mezclado con fuego el granizo. Se dice en el judaísmo que, recuerden, por un lado, bueno, esto se podría ver como una muestra o confirmación de que ese granizo venía del cielo de los ángeles, no del cielo de los hombres. Porque en el cielo todo es uno. Recuerden, todo es uno, y por eso los ángeles no tienen sexo masculino y femenino, sino que son uno, andróginos. Entonces en el cielo, recuerden que el cielo es Shamaim en hebreo, Shamaim, que es la mezcla de Esh y Maim. Esh es fuego, Maim es aguas. Shamaim quiere decir que es una mezcla de agua y fuego. Por eso Yahweh puso las aguas de abajo y las aguas de arriba, y después puso lumbreras como de fuego. Entonces el cielo es una mezcla de agua y fuego. En esta realidad, que es una realidad de dualidad, entonces se separó el agua del fuego como enemigos, o contrarios, no enemigos, contrarios. El agua apaga el fuego, o el fuego hierve el agua, dependiendo de la cantidad del uno del otro. La forma que lo explican en el judaísmo es que en esta realidad son enemigos, pero como los dos sirven a Yahweh, y Yahweh tenía ahora a Egipto como su enemigo, entonces los dos enemigos, agua y fuego, dijeron: unámonos, porque vamos a servir a Yahweh en contra de su enemigo. Entonces, ¿verdad? Dicen, el enemigo de Yahweh es Egipto, entonces usted y yo trabajemos juntos por Yahweh para vencerlo. Entonces por eso el agua y el fuego se fusionaron, granizo y fuego para caer. Repito, es una muestra de que esta plaga venía de un cielo más elevado, porque se podía dar esa mezcla de hielo y fuego. Dice: también hombres y bestias que se encontraron al exterior perecieron de las llamas del fuego y del granizo, y todos los leones jóvenes estaban exhaustos. Y Yahweh envió y trajo numerosas langostas a Mizraim, los Hazil, Salam, Jargol y Hagav, langostas cada una de su clase, que devoró todo lo que el granizo había dejado permaneciendo. Era todo lo que el granizo dejó de pie, se lo comieron las langostas. Eso sería, ¿verdad?, por ser langostas que vinieron del cielo, ¿verdad?, que venían con el aire, con el viento. Fue contra el falso Elohim Set, el falso Elohim egipcio Set, que es el dios de las tormentas y del desorden. Según el mismo, o sea, ellos lo ven de hecho como un Satán, pero siempre como un Elohim, porque es el enemigo de Osiris. Supuestamente Set mató a Osiris. Entonces, la plaga de langostas para destruir al falso Elohim Set. Dice después: entonces los Mizraim regocijaron por las langostas. Vean cómo las langostas se comieron todo lo que quedó, pero las langostas se pueden comer. Entonces ellos decían: uy, al menos tenemos comida, haciendo tortas a pura langosta. No sé si han visto un lugar, creo que es en África, donde hay una cantidad de mosquitos exagerada,
Entonces con un sartén o una olla hacen así las señoras y agarran mosquitos, y agarran mosquitos, y agarran mosquitos, y agarran un montón hasta que ya está el montón ahí, y lo estripan y hacen tortas y se lo comen como si fueran tortas de carne o algo así, del montón de mosquitos. Entonces los Mizraim se regocijaron por las langostas, aunque ellos consumían el producto del campo, ellos los atraparon en abundancia y los salaban para comida. Así que Yahweh, vea, pero eso muestra lo mal que estaban, como para que eso les diese regocijo. Decían, hoy vamos a poder comer algo por lo menos. Así que Yahweh giró un viento poderoso del mar, el cual quitó todas las langostas, hasta aquellas que fueron saladas. Ya cuando se le da el viento, ¿verdad? Agarrando la langosta. Ay, ay, ay. Entonces las habían salado así como teniéndolas ahí, preparándolas para la comida. Yahweh trajo un viento, se llevó todo. Ah, ¿qué van a comer? Está loco, vámonos. Así que Yahweh giró un viento poderoso del mar, el cual quitó todas las langostas, hasta aquellas que fueron saladas. Salados los de... Y las echó en el mar de juncos. Ninguna langosta quedaba en los límites de Mizraim. Y Yahweh envió oscuridad sobre Mizraim, la plaga de las tinieblas, que se dice que fue unas tinieblas del mismo infierno porque eran palpables. Por eso la gente que estaba de pie, quedó de pie los 3 días. Que estaba acostado, quedó acostado los 3 días. Aquí habría sido una plaga para vencer al falso Elohim Ra, que es el dios sol. A Ra, que curiosamente en hebreo Ra es malvado, como ahora Rasha. Entonces al falso Elohim Ra. Entonces dice, y Yahweh envió oscuridad sobre Mizraim, tal que el país entero de Mizraim y Patros se volvió oscuro por 3 días, tal que un hombre no podía ver su mano cuando él la levantaba a su boca. Ustedes han visto cómo uno apaga las luces y al rato los ojos se ajustan, y a veces en un lugar mucho más oscuro se ajustan y uno ve algo. Imagina cuán oscuro podía estar para hacer así y no ver. Una vez tuve la oportunidad, bendito Yahweh, con mi hermana y cuñado. Puedo creerlo que no me acuerdo de dónde fue. Creo que fue ahí cuando grabamos lo de Crystal Clear. Creo que fue ahí, porque fuimos a una montaña donde había unas cuevas, supuestamente fantasmas y demás. Y fuimos a un tour ahí por la cueva y nos llevaron a un lugar donde supuestamente era el lugar más oscuro del mundo. Eso dicen ellos, obviamente habrá que saber cuántos más lugares hay similares y peores, pero ellos ya es el lugar más oscuro del mundo, porque era dentro de una cueva y no había salida para ningún lado, entonces no había ninguna entrada de luz, y yo creo que de hecho uno hacía así y no se veía la mano. Ahora, de fijo era más pesado ahí porque dijeran palpable, pero era tan oscuro que dicen ellos que si uno permanece ahí 30 segundos empieza a tener, ¿cómo se dice? Alucinaciones, exacto. Empieza a alucinar. Al rato de no poder ver nada, el cerebro dice, ¿qué está pasando? Hay que poner algo. Entonces empieza a poner imágenes. Entonces al parecer se han pasado cosas locas ahí. Y es que sí, nos contaron varias historias de un hombre ahí que murió ahí porque, curiosamente, vieras, era una cueva, obviamente todo súper cerrado, unos campitos a veces pequeños, se hacía grande, pequeño, y había una parte donde se llegaba a un espacio relativamente, sí, suficiente para tener un grupo que como de 20 personas. Y supuestamente en yo no sé qué siglo, ahí hacían bailes. Y tenían un piano ahí y tenían a niños con lámparas en toda la cueva así. Niñitos con lámparas para sostenerlas. Y la gente de plata llegaba ahí, bailaba y hacía, y supuestamente haciendo un arreglo. Un hombre murió y supuestamente ahí lo ven a veces. Y una mujer que se iba a casar, que al final se suicidó ese mismo día. ¿Ves? Las historias. Entonces ahí supuestamente ese lugar embrujado. Pero no vi nada. Tal vez oímos algo, pero uno no sabe. Que mi hermana les diga porque yo no me acuerdo. Exacto. Entonces, así que Yahweh giró un viento, pues ya lo dije eso. Y Yahweh envió oscuridad sobre Mizraim, tal que el país entero de Mizraim y Patros se volvió oscuro por 3 días, tal que un hombre no podía ver su mano cuando él la levantaba a su boca. En aquel tiempo murieron mucha de la gente de Israel. Oigan, esto es importantísimo. ¿Se acuerdan que vimos que Yahweh mantenía el agua para Israel, las bestias, todo? Pero habían impíos en Israel, tristemente, como han habido toda la historia humana. Entonces, para que los egipcios no se dieran cuenta, Yahweh les quitó la vida durante la plaga de tinieblas, para que no se dieran cuenta de que habían muerto Israelín también, porque después iban a decir, no, que es de ustedes y su poderoso, pero ellos, esos impíos de Israel, no podían salir
con Israel, porque hubieran sido de lo peor. Imagínense que si no salieron y pasó lo que pasó con el becerro de oro y demás, no nos podemos imaginar si esos hubieran ido. Entonces hubo gente impía de Israel que cuando se dio la plaga de las tinieblas se murieron. Entonces los Yisraelim iban y los enterraban. Entonces mientras los egipcios no podían ver nada, enterraron a todos estos Yisraelim. En aquel tiempo murieron mucha de la gente de Israel que se había rebelado contra Yahweh, oigan, y quienes no quisieron hacer caso a Moshe y a Aarón. O sea, representan a los muchos que se rebelaron contra los dos testigos y tienen que morir en el éxodo. Vean que ya estamos llegando a las últimas plagas y están muriendo aquí. Lo repito, en aquel tiempo murieron mucha, o sea, los muchos, de la gente de Israel que se había rebelado contra Yahweh y quienes no quisieron hacer caso a Moshe y a Aarón y no creyeron en ellos que Yahweh les había enviado. Y no creyeron que Yahweh les había enviado a ellos. Y quienes habían dicho, nosotros no saldremos de Mizrayim, por si nosotros perecemos con hambre en un desierto desolado, y quienes no quisieron hacer caso a la voz de Moshe. Entonces la gente que no hizo caso a Moshe y a Aarón, los que no hicieron caso a la voz de Yahweh representada por Moshe, los que dijeron no vamos a salir, después nos va peor, Yahweh les quitó la vida. Importante porque va a suceder nuevamente, y por ende hay que mantener la fe y no ser tan negativo, tan pesimista como aquí estos, que eso en cierta manera muestra que eran unas tinieblas diferentes que venían del infierno y por eso a los justos no les afectaba. Los justos de Israel tenían luz, mientras los egipcios así, vayan los israelitas pasando. De hecho se dice en el judaísmo, es que los judíos son, ¿verdad? Se dice en el judaísmo que en la plaga de tinieblas Yahweh mandó a los judíos, bueno, digamos Moshe y Aarón, a que fueran y entraran a todas las casas de los egipcios para ver qué tenían. No robar, pues, para sí, hacer inventario. Entonces entraban a las casas de los egipcios, mira, este tiene oro aquí, este tiene una platica aquí, este tiene plata, porque al final iban a llegar y decirles, denos, yo sé que usted tiene una plata y no me invente, usted ahí en esa gaveta tiene un oro, pásemelo. Entonces supuestamente el judaísmo así fue, se metieron para ver qué tenían y después llegaron y les dijeron, denos, porque nosotros sabemos que usted tiene aquí y allá, porque recuerdan que los israelíes salieron con riquezas, como Yahweh lo había prometido. Entonces aquí aprovecharon. Y los egipcios, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Dice, y Yahweh les plagó a ellos durante los 3 días de oscuridad. Y la gente de Israel, es por esos 3 días de oscuridad que han venido diciendo como por 3 años ya, van a haber 3 días de oscuridad, van a haber 3 días de oscuridad, en varias doctrinas, en varias congregaciones. Yo creo que el mismo Palacios y otros han dicho 3 días de oscuridad. Y eso venía de QAnon, que es una cuestión hecha por el mismo sistema. Y repito, ya como 3 años. Y quién sabe si llega a pasar algo así en algún momento. En la escritura no vemos que vaya a pasar así como ellos dicen. No dice que se hayan 3 días. Vemos que en los sellos va a pasar algo con... Bueno, en el 6º sello, el sol y la luna se van a oscurecer por un momento. Después, en las trompetas, se va a quitar una 3ª parte de la luz de las estrellas y del sol y la luna. Y ya después, más adelante, se calienta el sol y mata a todo el mundo. Bueno, a los que están ahí impíos, obviamente. Y Yahweh les plagó a ellos durante los 3 días de oscuridad, y la gente de Israel les enterraron en aquellos días sin que los Mizrayim supiesen de ellos, para que no se regocijaran sobre ellos, ¿verdad? Para que los egipcios pensaran que solo ellos estaban muriendo. Y también por eso hay que entender lo que vaya a pasar en este tiempo es la voluntad de Yahweh, aunque sea alguien que uno pensaba o esperaba que estuviera entre los escogidos. Por algo Yahweh lo escogió así, lo determinó como tiene que ser, y al final solo los que Él escoge van a estar. ¿Sí me explico? Y obviamente no estoy diciendo esto para hablar, o sea, ¿cómo lo pongo? Saber que no todos van a salir en el éxodo. Y por eso esforcémonos todos por ser de los que sí. Dice... Y la oscuridad fue muy grande en Mizrayim por 3 días, y cualquier persona que estaba parado, cuando vino la oscuridad, se quedó parado en su lugar, y el que estaba sentado se quedó sentado, y el que estaba acostado se quedó acostado en el mismo estado. Ese fue el mejor. Ay, qué salvado. Y con esa oscuridad, no, es un puro miedo. Dice, el que estaba caminando se quedó sentado en el suelo en el mismo lugar. Entonces el que estaba acostado en el mismo estado y el que estaba caminando se quedó sentado en el suelo en el mismo lugar. Y esto sucedió a todos los Mizrayim hasta que la oscuridad se había pasado. Y los días de oscuridad se pasaron, y Yahweh envió a Moshe y a Aarón, a los hijos de Israel, diciendo,
celebren vuestra fiesta. Imagino todos. No, ya, ahí ya tenía que estar felices, más que se murieron los rebeldes, ¿verdad? Celebren vuestra fiesta y hagan vuestro Pesaj, porque he aquí, yo vengo en medio de la noche entre todos los Mizrayim, y yo azotaré a todos sus primogénitos, desde el primogénito de un hombre al primogénito de una bestia. Y cuando yo vea vuestro Pesaj o vuestra exención, que es para ser exentos, ¿verdad? O ser eximidos. Cuando yo vea vuestro Pesaj, yo pasaré encima de ustedes. Pesaj significa pasar por encima. Entonces está diciendo Yahweh que él enviaría un espíritu de muerte que iba a entrar a las casas de los egipcios y la de los Yisraelim si no celebraban Pesaj. Entonces los Yisraelim tenían que celebrar Pesaj, matar el cordero, agarrar la sangre, ponerla en la puerta, y así el espíritu de muerte no iba a entrar, sino que se lo saltaba. Pesaj. Entonces los está mandando a sacrificar un cordero para representar la muerte de Yahushua al cordero por nuestra redención. Celebren vuestra fiesta y hagan vuestra exención, porque he aquí yo vengo en medio de la noche entre todos los Mizrayim, y yo azotaré a todos sus primogénitos, desde el primogénito de un hombre al primogénito de una bestia, y cuando yo vea vuestra exención, Pesaj, yo pasaré encima de ustedes. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón. Así hicieron ellos en aquella noche. Y llegó a suceder en el medio de la noche que Yahweh salió por en medio de Mizrayim y azotó todos los primogénitos de los Mizrayim, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de bestias. Aquí, como les dije, ya fue la plaga que Yahweh mandó para destruir al principal líder de Egipto, el principal Elohim, que era el faraón. Por eso mató a su heredero al trono, el primogénito. Y bueno, no voy a seguir leyendo porque yo voy a decir algo extra. Entonces, y Faraón se levantó durante la noche, él y todos sus siervos y todos los Mizrayim, y hubo gran grito por todo Mizrayim en aquella noche, porque no había una casa en la cual no hubiese un cadáver. Todo el mundo en Egipto se levantó con un muerto mínimo, porque no solo los primogénitos de hombres, como algunos pensarían, sino hombres y mujeres. Si la persona que abrió matriz, si era mujer, moría; si era hombre, moría. Y en ese momento, en ese tiempo en Egipto, había mujeres que habían tenido hijos para varios hombres, o hombres que habían tenido hijos con varias mujeres. Entonces, por decirlo así, el primogénito que vino de ella, el primogénito que vino de ella, el primogénito que vino de ella, se morían varios a veces. Entonces, dice, porque no había una casa en la cual no había un cadáver. También también las imágenes de los primogénitos de Mizrayim que estaban labradas en las paredes en sus casas fueron destruidas y cayeron al suelo, porque ellos adoraban a sus hijos. Entonces un primogénito le hacían un ídolo o su imagen en la pared de la casa. Yahweh hasta eso destruyó. También las imágenes de los primogénitos fueron destruidas y cayeron al suelo, hasta los huesos de su primogénito que había muerto antes de esto, y a quien ellos habían enterrado en sus casas, fueron desenterrados por los perros de Mizrayim en aquella noche, y arrastrados ante los Mizrayim y echados ante ellos. Entonces, Javier, si a un egipcio se le había muerto su primogénito días, meses atrás, llegaban los perros, lo desenterraban y llevaban los huesos a la casa para que sufrieran. Vean qué sorprendente. Y todos los Mizrayim vieron esta maldad que había venido de repente sobre ellos, y todos los Mizrayim exclamaron con una voz fuerte. Y todas las familias de Mizrayim lloraron en aquella noche, cada hombre por su hijo y cada hombre por su hija, que era el primogénito, y el tumulto de Mizrayim se oía a la distancia en aquella noche. Y Bidyahu, la hija de Faraón, la madrastra de Moshe, salió con el rey en aquella noche a buscar a Moshe y a Aarón en sus casas, y ellos le encontraron en sus casas comiendo y bebiendo y regocijando con todo Israel. Qué sorprendente también, ¿verdad? Porque, y me imagino Bidyahu, la lucha en su ser por el hecho de que están destruyendo a su pueblo, a su familia, y llega donde Moshe, su hijo, que estuvo en esa casa, y Moshe celebrando una fiesta. Pero bendito Yahweh, Bidyahu sí se hizo parte del pueblo. Y Bidyahu, la hija de Faraón, salió con el rey en aquella noche a buscarle a Moshe y a Aarón. Vean esto, porque qué sucio el faraón. Y bueno, yo creo que me voy a adelantar, entonces mejor leo después digo.
Y ellos le encontraron en sus casas comiendo y bebiendo, regocijándose con todo Israel. Y Bediahu le dijo a Moshe: ¿es esto el premio por el bien que yo te he hecho? Quien te ha criado y crecido, y tú has traído esta maldad sobre mí y la casa de mi padre. Pero es que no se trata solo de Moshe, se trata de un pueblo entero, una nación entera. Y Moshe le dijo a ella: seguramente 10 plagas Yahweh ha traído encima de Mizrayim. La de los primogénitos ya es la 10ª. ¿Te ganaste alguna maldad de cualquiera de ellas? ¿Verdad? ¿Te pasó algo? Nada la tocó a ella. Y eso era una muestra de que Yahweh la estaba protegiendo por lo que había hecho con Moshe. Es como diciéndole: aquí está tu pago. Nada te pasó. ¿Tú ganaste alguna maldad de cualquiera de ellas? ¿Te afectó alguna de ellas? Y ella dijo: no. Y Moshe le dijo a ella: aunque tú eres la primogénita de tu madre, tú no morirás y ninguna maldad te alcanzará a ti en medio de los Mizrayim. Vean que bendito Yahweh. Ella era primogénita y no murió porque protegió a Moshe. Y ahí vemos que si era primogénita de la madre, aunque no fuera del padre el primero, se moría. Confirma lo que decía ahora. Y ella dijo: ¿qué ventaja es para mí cuando yo veo al rey, mi hermano, y toda su casa y súbditos en esta maldad, cuyos primogénitos perecen con toda la primogenitura de Mizrayim? Y Moshe le dijo a ella: seguramente tu hermano y su casa y súbditos, las familias de Mizrayim, no quisieron hacer caso a las palabras de Yahweh, por eso les vino esta maldad a ellos. Y Faraó, rey de Mizrayim, se acercó a Moshe y a Aarón y algunos de los hijos de Israel que estaban con ellos en aquel lugar, y él les rogó a ellos diciendo: levántense y tomen vuestros hermanos, todos los hijos de Israel que están en el país, con sus ovejas y bueyes y todo lo que les pertenecen. Ellos no dejarán nada que se quede, solamente oren por mí a Yahweh vuestro poderoso. Entonces el faraón va de noche, mientras que Aarón y Moshe siempre iban de día. Él va de noche, que es como para que nadie se dé cuenta que perdí. Salgan. Y escondidas, no enfrente de todos sus sabios y demás. Y hasta le dicen: oren por mí a Yahweh vuestro poderoso. Y Moshe dijo a Faraón: he aquí, aunque tú eres el primogénito de tu madre, aún no temas, porque tú no morirás, porque Yahweh ha mandado que tú vivas para que te muestre a ti su gran poder y brazo fuerte extendido. ¿En qué poderoso? Entonces él también era primogénito, pero no murió porque Yahweh quería hacer una obra grande a través de él. De hecho, lo que vamos a ver en Yashar es muy interesante. Esto no se menciona en otros escritos. Y de hecho es también por eso que hay gente que no conoce Yashar, no cree en Yashar, en el libro de Yashar. Entonces lo toman como que el faraón murió con la plaga de los primogénitos. Porque como el faraón era el primogénito, el que se convertía en rey, pero de la madre, porque recuerdan que tenía 2 y él en realidad era el segundo. Entonces hay gente que considera que el faraón murió ahí. Aquí estamos viendo que el mismo Moshe le dijo: no, tú no vas a morir porque Yahweh va a mostrarte algo poderosísimo. Como Yahweh puso a ese faraón ahí para mostrar su poder y su nombre, entonces Yahweh va a tener en cierta manera misericordia con ese faraón al final, puesto que le está mostrando su poder. Y si es suficientemente sabio, como se dice que era, pues aceptaría. Pero vamos a ver. Y Moshe dijo a Faraón: mira, aunque tú eres el primogénito de tu madre, aún no temas, porque tú no morirás, porque Yahweh ha mandado que tú vivas para que te muestre a ti su gran poder y brazo fuerte extendido. Y Faraón ordenó a que los hijos de Israel fuesen despachados, y todos los Mizrayim se fortalecieron a ellos mismos para enviarles, porque ellos decían: nosotros estamos todos pereciendo. Y todos los Mizrayim enviaron fuera a la gente de Israel con grandes riquezas. Ahí llegó Israel: si usted en esa cajita tiene algo, no se me haga, me lo pasa por favor. Con grandes riquezas. Se dice también en el judaísmo que como los egipcios eran tan soberbios, ellos decían: esta gente son nuestros esclavos, están yendo a otro lado, entonces démosles las riquezas para que la gente que los vea diga: uy, si así son los esclavos de los egipcios, imagínense a los egipcios. Entonces, por la mente soberbia de ellos, de querer parecer que tienen mucho dinero, dijeron: démosle nuestro dinero a ellos, para que cuando los vean a ellos piensen que nosotros somos mucho más grandes. Y así era más bien una mentira, un error que estaban cayendo, para terminar dándole todo a los de Israelim. Entonces salieron con riquezas, ovejas y bueyes y cosas preciosas, según el juramento de Yahweh entre él y nuestro padre Abraham. ¿Verdad? Yahweh le dijo eso en Génesis 15:14, que eso pasaría. Y los hijos de Israel, y también recuerden que los 400 años literales en esclavitud no se cumplieron ahí, por ende lo que he hablado del fin de los tiempos, eso indica entonces que Yahweh nos va a dar riquezas, de alguna manera. Obviamente, como sabemos, sabiduría y entendimiento son más valiosos que oro y plata, entonces eso tengámoslo presente. Pero quizá Yahweh también haga algo así sorprendente que uno diga: uy, ¿de dónde, verdad? Sale
Bueno, veremos. Y los hijos de Israel tardaron en salir de noche, y cuando los Mizrayim vinieron a ellos para traerles fuera, ellos les dijeron a ellos: ¿somos nosotros ladrones que nosotros debemos salir de noche? Y los hijos de Israel pidieron de los Mizrayim vasijas de plata y vasijas de oro y ropas, y los hijos de Israel despojaron a los Mizrayim. Y Moshe se apuró y se levantó y fue al río de Mizrayim. Oigan, y trajo, si estaba aquí, qué poderoso, bendito Yahweh. ¿Recuerdan lo que hemos hablado de este punto? Que como les he dicho, con eso otro que habían encontrado, que supuestamente encontraron la tumba de Yosef, puede ser que sea porque la tumba estaba cerca del río, a un lado, o que en esa tumba en realidad no tenían los huesos, tenían nada más una representación, solo la estatua. Y Moshe se apuró y se levantó y fue al río de Mizrayim, Nilo, ¿verdad? Y trajo arriba desde ahí el ataúd de Yahusef y lo llevó con él. En el judaísmo se dice que como cuando Yahusef entró a Israel, cuando Yahusef entró a Egipto, el Nilo se levantó. Ellos dijeron: necesitamos mantener a este hombre aquí para seguir teniendo agua para siempre. Entonces cuando murió lo enterraron en el Nilo, a un lado del Nilo, para asegurarse, según ellos, de que siempre hubiese agua. Entonces Moshe sabía, y el pueblo le había prometido a Yosef llevarse sus huesos. Entonces mientras el pueblo andaba pidiéndole plata y oro a los egipcios, Moshe andaba trayendo los huesos de Yosef. Entonces por eso en el judaísmo dicen también que Moshe fue el único que no salió con riquezas de Egipto, porque andaba los huesos de Yosef. Pero después Yahweh le remuneró cuando Moshe hizo las segundas tablas, que las tuvo que hacer él mismo. Las escribió con diamante, y al parecer se dejó un montón de diamantes que se encontró. Entonces supuestamente ya después andaba. Entonces aquí él fue por los huesos de Yosef. Recuerdan que hay 4 criaturas que rodean el trono. Se dice que por la brujería que habían hecho los egipcios, Yahusef estaba ahí enterrado y nadie lo sacaba, porque había puesto perros que habían embrujado para mantener ahí a los israelíes, en realidad en las fronteras, y supuestamente ahí mismo habían hecho un embrujo para que no pudieran sacar los huesos. Entonces Moshe llegó, según el Midrash, e hizo 4 placas de metal con las 4 criaturas que rodean el trono. Recuerdan que está la que tiene forma de hombre, que representa a la tribu de Rubén; la que tiene forma de águila, que representa a la tribu de Dan; el león, que representa a la tribu de Yahudá; y el toro, que representa a Yahusef, el becerro. Entonces él tiró la primera placa y nada pasó, tiró la segunda placa. Cuando tiró la placa del becerro, se levantaron los huesos, así la caja, con los huesos de Yahusef, porque él es el descendiente, bueno, es como un becerro, y el último, el becerro de Yom Kippur. Entonces agarró la caja y se la llevó con la placa, que hizo que saliera. Después se dice que esa fue la misma placa que era de oro, que Aarón tiró en el horno, y por eso el oro agarró forma de becerro, porque se dice que Aarón ni siquiera lo tuvo que trabajar, básicamente el becerro se hizo solo, como que el enemigo se apuró a darle forma, porque si no Moshe llegaba y no lo adoraban. Entonces el enemigo se metió en eso, hizo el becerro de oro a través de esa placa que metieron, y todo el mundo estaba adorando el becerro de oro como un milagro. Entonces dice: los hijos de Israel también trajeron cada hombre el ataúd de su padre con él, y cada hombre los ataúdes de su tribu, ¿verdad? Porque habían prometido llevarse a todos los patriarcas de las tribus a la tierra de Canaán.